Y ya nos acompañan dos voces que creo que son clave para poder analizar la situación que vive nuestro país, pero también de alguna forma en lo político lo que fue el gobierno anterior y lo que está haciendo estos primeros días, al fin y al cabo, primeras semanas de gobierno. Tenemos con nosotros a Valeria Bonomi, a Federico Musto. Ellos son politólogos, son analistas y bueno, y además dos personas que han escrito un artículo que se llama Las nubes pasan, y si eso les suena a algo, veremos por qué le pusieron este nombre. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por venir. Bueno, de alguna forma este texto hace un repaso de los 5 años del gobierno de Luis Lacalle Pou y también plantea desafíos que enfrenta hoy el Frente Amplio en este nuevo gobierno. Cuéntenos, ¿por qué primero que nada, por qué el nombre? Y de alguna forma nos vamos introduciendo también en por qué fue la idea de hacer este artículo, este análisis. Bueno, en realidad el artículo surge como una invitación de Marcel Lermit, que es quien coordina la revista Relato. Una llamada, che, ¿te animás a hacer esto? Dale. Y nos pusimos a hacer un repaso de todo lo que fueron los 5 años de gobierno. Hay un recorte y una selección enorme de cosas porque era imposible. Las opciones eran escribir mucho más o respetar las normas editoriales de la revista, y no nos quedó otra que respetar las normas editoriales. Y bueno, el título es un guiño a una frase de Luis Lacalle Pou. Fue un ejercicio interesante, sobre todo eso, ¿no? Como de selección y recorte. Porque... y aparte es bien interesante dónde paran esa frase, ¿no? Porque la frase terminaba tenía una segunda parte. Sí. Y ustedes la detienen ahí, sí, porque ahí se detuvo de alguna forma. ¿Por qué la paran ahí? Bueno, en realidad justamente porque la segunda parte es algo que se mantiene en la frase, sobre todo del Partido Nacional en general, pero en este caso, bueno, las nubes pasaron y también pasó el gobierno y hubo un recambio, y en ese contexto, además fue fin de febrero, lo terminamos de escribir, bueno, jugamos con ese guiño entre que pasó el gobierno y que bueno, hubo una alternancia. Totalmente. Ustedes dividieron digamos, este artículo en tres grandes momentos, ¿verdad? La campaña, el gobierno y también la salida. ¿Qué podemos destacar que atraviese esos 3 momentos y qué podemos destacar de hitos de cada uno de estos 3? Principalmente el liderazgo y las formas de comunicación de Luis Lacalle Pou fue un continuo, ¿no? Siempre él fue el líder. Sí. Muy presidencialista, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue un periodo marcado por el personalismo. Al margen de que en el primer momento del gobierno, no sé si recuerdan, en la pandemia, cuando, por ejemplo, Álvaro Delgado tomó la rienda de la comunicación. Y pero Salinas tenía un rol importante. Pero eso duró muy poco, después el propio presidente vuelve a encauzar esa línea. Hubo altos y bajos en esas comunicaciones, pero siempre la impronta de Luis Lacalle Pou y su liderazgo estuvo muy presente. De hecho, las comunicaciones más importantes y, si se quiere, positivas durante la pandemia las hacía Luis. Cuando había malas noticias, quizás entraba otro actor a la foto. Volviendo a la pregunta del continuo, la comunicación, y sobre todo cuando la pandemia fue como un momento muy claro y muy visible de ver esta impronta comunicativa de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo es la impronta comunicativa? Ustedes que pudieron analizar todo este recorrido, ¿cómo era? Bueno, esa cercanía que ya en la campaña del 2014 se mostraba una persona que las críticas que se le hacían, sobre todo en esa campaña, en el 2014, era de que venía un sector social, que había llegado a la política por cuestiones familiares, primero por integrar una lista de su madre en las elecciones del 99, y después, obviamente, por ser hijo o tener el apellido de una de las familias más tradicionales del Uruguay, pero después, bueno, la necesidad de desmarcarse de eso, de poner una trayectoria personal y de generar cercanías con la gente. Entonces logró un cambio, ¿verdad? Entre la campaña del 14 y la campaña del 19 se notó un cambio importante. Claro, yo creo que el haber perdido una elección le genera reacomodar
reacomodar algunas fichas y en ese reacomodo aparece esa necesidad de cercanía. Es que releyendo sobre todo los libros que se escribieron en la campaña 2014, ellos en realidad pensaban la candidatura de la calle Pou fuerte para el 2019. En realidad se sorprendieron en 2014 al ganarle a Larrañaga. Entonces hubo que acelerar esos procesos. Los errores que se cometieron en la campaña en 2014, que fueron claros, después se subsanaron en el 2019 y se empezó a construir también un relato, una narrativa coalicionista ya antes de octubre del 2019. Entonces esa también es otra impronta, que no solo hubo cercanía a la gente, al ciudadano común, sino también una cercanía a los partidos que no son el Frente Amplio, para lograr una coalición, que es otra de las cosas que se mantuvieron a lo largo del gobierno. Y ustedes como analistas me supongo que deben tener arriba presente un dato que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y es el nivel de aprobación que tenía el expresidente, y cómo en definitiva eso no se ve reflejado en la urna, ¿no? Al margen de que obviamente no era el candidato presidencial, pero sí todos de alguna manera individualizábamos a Álvaro Delgado como el candidato de Luis Lacalle Pou. ¿Por qué creen que pasó? Bueno, ¿Qué pasó eso? El dato de la aprobación está en el artículo y lo levantamos, ¿no? Como algo clave también en entender esta impronta personalista, ¿no? Que no se logra trasladar a Delgado, pero que también sí Lacalle Pou logra como despegarse de los conflictos de su gobierno. Iba a decir, ustedes dicen desacopló, ¿verdad? Exacto, logró un montón de movimientos dentro del gabinete, los escándalos de corrupción que hicieron mucho ruido, y Lacalle Pou se mantiene al margen y con siempre... el momento del caso Astesiano es el que le afecta más, pero no deja de tener una aprobación de parte de la ciudadanía, como bueno, fue su guardia, pero que en realidad no era él. Entonces, incluso el caso Penades, que él durante un periodo bastante importante defendía, ¿no? Creer en su amigo, en su correligionario y demás, y después... hubo un corrimiento, pero tampoco fue aquello de decir, bueno, que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero hubo otros actores, incluso la vicepresidenta de la República manejó un discurso mucho más duro, y aún así se mantuvo por fuera de ese problema. Sí, además los traslados de simpatía no necesariamente son lineales, como decías. Si bien Lacalle Pou era el que tenía la alta aprobación, no necesariamente se traslada a una alta aprobación de Delgado, ya sea en lo positivo como en lo negativo. En Argentina, Alberto Fernández tenía una pésima evaluación y Sergio Massa fue competitivo, o sea, tampoco el arrastre no es necesariamente directo en porcentajes de aprobación o no aprobación. Quizás si se hubiera mostrado más con el otro, con el próximo candidato, quizás le hubiera dado más lugar a Álvaro Delgado, pero al no tener tanto lugar... Quizás le hacía sombra, siendo una figura tan destacada y tan carismática, quizás ponerlo al lado todo el tiempo del candidato. Después podemos ver si corresponde o no, que el presidente no se puede meter en campaña, pero quizás también lo afectaba negativamente, decir, bueno, no hay punto de comparación. Delgado estuvo muy presente en la pandemia, y ahí sí tenía un rol, ¿no? Como de generar confianza, una cosa muy paternalista, muy tal, y después fue sacado de ese rol también. Sí, fue una figura que, no voy a decir fue desapareciendo, pero como que un poco se fue corriendo al costado. El caso de Astesiano lo afecta directamente, su nombre estuvo entre las personas vinculadas y afectadas negativamente. Entonces también había como que mover un poco el cuerpo y salirse de ese ruido, lo cual... bueno, después para la campaña puede ser. Bueno, además, perdón, esta situación también impacta en el liderazgo de hoy del Partido Nacional, que está en disputa, porque se habla de que el liderazgo del Partido Colorado está en disputa, pero también a la interna del Partido Nacional, dado que Lacalle Pou no está trabajando directamente, de hecho renunció a la posibilidad de ser senador, no está trabajando directamente a la interna, perfectamente se podría decir que el liderazgo lo tendría que tener por herencia Delgado, pero tampoco es el líder del Partido Nacional. No. Ahí hay una disputa también con el sector que además fue el más votado en las elecciones del 2024, que fue el sector de la lista 40. Que bueno, hay una disputa ahí también en el liderazgo del Partido Nacional con Javier García. Bien, pero todo esto es historia. Sí. Todo esto es historia porque hoy tenemos un nuevo presidente, Yamandú Orsi. ¿Y qué papel le da a la comunicación el nuevo equipo de gobierno? Bueno, lo están manejando sin dudas diferente que el gobierno pasado, un perfil más bajo de la comunicación y
Y también con una impronta de cercanías, lo primero que hizo Yamandu Orsi al asumir fue empezar a recorrer el interior y mostrarse en lugares, cosa que... Le preguntaron, Valeria, hace pocas horas al presidente por los anuncios que se hacían esperar y él dijo, bueno, a mí no me gusta anunciar que voy a anunciar, cuando tenga lo van a saber. Y agrego una cosa más, él dijo, yo no tengo una presidencia pensando en dar anuncios, sino que yo estoy para gestionar, no para dar anuncios. Y es una mirada, y es un abordaje bien distinto de la comunicación, en donde lo dijiste tú hace un ratito. Lacalle Pou se dedicaba a especialmente dar los buenos anuncios, era de alguna forma el portavoz permanente, ¿no? Y acá ha habido un cambio. ¿Y ustedes por qué creen que es ese cambio? Yo creo que en parte hay un aprendizaje del Frente Amplio. Sí, este gobierno, si comparamos con los de Vázquez sobre todo, creo que va a comunicar mucho más. Los gobiernos de Vázquez, sobre todo el segundo, tenían como un perfil de comunicación muy baja. Muy bajito. En este y caso, por lo general el presidente no hablaba. Exacto. Después Mujica es otro, Mujica fue otro caso. Sí, en este caso creo que la comunicación va a jugar un rol importante, pero quizás con portavoces. O sea, hubo un momento que se dijo, para mí un poco erróneamente, que el presidente era el Pachá Sánchez y no Orsi. Me parece que fue un poco injusto como eso, pero sí, Alejandro Sánchez tuvo mucha presencia en medios, sobre todo los primeros días. Ahora me parece que bajó un poquito. ¿No? Entonces también van a haber roles para comunicar determinadas cosas. Hay que ver después cómo van. No, están como en un momento todavía de acomodo, de generar equipos. Son 30 y pocos días. Exacto. No, y después es difícil hacer una evaluación general. Claro, no, y después otro, a ver qué análisis le pueden dar ustedes a esta situación. Estuvo en la polémica de que varios periodistas, por ejemplo, dejaran de trabajar en los medios de comunicación para ir a trabajar a diferentes organismos. Eso también habla de otra forma de comunicar, ¿no? Cuando muchas veces personas que tal vez no estaban formadas en la materia se encargaban de esos anuncios, ¿no? Eso como que le da otra... Sí, se busca un perfil más profesional, exactamente, la comunicación, y además esos periodistas han ido no solo a presidencias, sino a ministerios, a trabajar en comunicación de ministerios y figuras reconocidas de los medios. Que eso creo que también se dialoga con un gobierno más bien de grupos, un gobierno donde los ministerios van a tener una importancia en la comunicación de las medidas, hablando de esto de que no va a ser tan personalista como el de Lacalle Pou. Y quiero destacar esto que decía Vale, que sí, esto es un cambio en el Frente Amplio y que si se quiere emula un poco al gobierno de Lacalle Pou, que es la cercanía con el interior, las recorridas que tuvo por el interior Yamandu Orsi, sobre todo en este primer mes. Aquello de la cercanía con la gente, ¿verdad? Que lo habían dicho, sí, y como que desde ahí se está cumpliendo. Que tiene una doble... Hay un aprendizaje del Frente Amplio de salir al interior y de estar cerca de la gente que le dio el apoyo. Nos lo dijeron todo el tiempo en la campaña. También están las elecciones departamentales. Ahora están las departamentales y demás. Antes de ir a las departamentales y ver un poquito cómo ustedes ven el panorama, les pregunto, de alguna forma esta oposición o esta diferencia marcada en la forma de manifestarse de Odone y de Cayani a la hora de hablar de la situación económica del país. Uno hablando de estabilidad con desafíos, el otro de bombas y cráteres. Entonces, sobre la misma situación, distintas miradas. Hubo una explicación, pero ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de esta forma, digamos, de presentarse de dos actores claves del gobierno? Creo que cada uno le está hablando a un público, cada uno le está hablando a un público distinto. El ministro de Economía no puede salir a decir, esto es todo, no, está todo agujereado y no sabemos qué hacer, ¿no? Su rol es transmitir seguridad y tranquilidad sobre todo a los mercados, ¿no? Entonces, sí hay una situación económica medio sorpresiva, quizás, de que las cosas no están tan ordenadas como se decía, pero Odone no puede decir, no sé qué hacer con esto. Es el ministro de Economía. Y por otro lado, Cayani yo creo que le habla directamente a sus votantes y tampoco por un tema de mantener a la barra de alguna manera, no va a salir a decir, no, está todo bárbaro, no se preocupen. Creo que hay una cuestión también de ese ejercicio de oposición después, ¿no? De seguir siendo crítico con el gobierno que se va y de transmitirle a sus votantes, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, pero no decirle al votante que el Partido Nacional hizo todo bien, porque no lo quieren transmitir. ¿Pesa tanto, y esto a ustedes como analistas que saben, bueno, cómo se recorre y cómo van pesando las cosas en la opinión, pesa tanto
lejos de las próximas elecciones, ¿no? Como ahora, que lo que se dice ahora, en 4 años, la mitad de la población o más, nos lo olvidamos. ¿Pesa mucho el estar permanentemente dándose chicana uno al otro ya desde el principio? ¿Tiene un peso mantener permanentemente una cosa como de... Ese fogoneo. Claro, Bueno, tiene ¿no? para- El otro dejó todo mal, yo lo estoy haciendo bien, y después va a venir el otro a decir, no lo hiciste bien. Entonces, ¿no va generando una cierta desconfianza también en eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, es también el juego de la política y de tratar de. Pero es válido, de sirve, convencer. tiene resultados, digamos, porque puede ser formas, pero capaz que los resultados a la gente le da igual. Erosiona un poco y polariza, es parte del juego, pero creo que también si estamos todos estos 5 años en eso, desgasta un montón y al electorado le puede generar, ¿no? una visión de desconfianza. También es parte de sostener las identidades, ¿no? Yo estoy acá, entonces voy a decir que vos hiciste todo mal. Es un trade-off entre, bueno, mantengamos las formas. Uruguay se caracteriza por mantener bastante las formas. Eso creo que lo tienen que cuidar todos los sectores y todos los partidos Y políticos. creo que la gente pide eso, ¿no? es eso bien se nuestra veía. impronta. Sí, no, y Sí. además que en realidad estos comentarios que vos decís es sobre todo sobre el margen, no es como visiones totalizantes, son al margen de algunos puntos del PBI. Que, o sea, Quizás somos obviamente los es- medios que le damos, los medios de comunicación que le damos más parlante, ¿no? Claro, Como más o sea que en realidad megafonía. los dos bandos que se generan, se quiere, tienen cierta razón los dos y creo que en eso, por eso te digo que es al margen. Obviamente el Frente Amplio tiene razón al decir de que la situación no es la misma, porque, bueno, Sí, aparecieron deudas que no estaban. pero es verdad también de que no se dejó una economía al borde del colapso, porque además el primer mes del gobierno lo demuestra de que no hubo grandes medidas para solucionar eso. Entonces entra en el juego político, en hablarle a las bases y hablarle también Sí, confirmar el voto de alguna forma, Exacto. decir, hicieron bien en Yo creo hacer que, este que en cambio. que en esa discusión que va a estar y la herencia fue tema en los 5 años del gobierno del Frente Amplio, del Partido Nacional, partido, y va a ser también en el del Frente Amplio. Creo que también el desafío que tienes en la interna del Frente Amplio que no se le generen dos comandos como hubo en el gobierno de Mujica, donde los le va a planes tener- económicos estuvieron enfrentados Bien. entre la Ahí OPP está. y el Ministerio de Economía. Va a tener que tener un Bien. equilibrio ahí, ¿no? En cómo le habla a los distintos sectores dentro Claro. del propio Frente Amplio. Bueno, muchachos, en el final, estamos en plena campaña electoral por las municipales. No sé qué piensan ustedes, yo creo que todavía no estamos en el chip elecciones municipales. Porque, por ejemplo, en Montevideo el Frente Amplio, según los números, estaría por primera vez en riesgo de perder la elección. Por lo menos eso dicen las encuestas, ¿no? De que podría haber una puja allí. Pero no se ve esa campaña. Todavía está tranquilo. Sí. Falta quizás... No falta nada. Claro, después de turismo capaz que Cuando empiece el año. empieza, claro, cuando empiece el año empieza la campaña. Pero por ahora tranquilo. Tranquilo. Igual es una mirada un poco, tal vez, Muy urbana. muy urbana y muy de Montevideo, el interior. Está prendido fuego. Hay algunos... Salto, por ejemplo. Salto está prendido fuego. ¿Cómo viene no- Soriano con todo lo que pasó con Besos? Bueno, también es un desafío que, bueno, seguramente al Frente Amplio no le va a dar para ganar, para aprovechar esa situación, pero obviamente es un emergente que hubo en la campaña que está por un lado lo político y por otro lado lo judicial. Obviamente también ahí el clima de tensión está, hay clima de tensión en el Partido Colorado de Maldonado, también el de Florida, donde hay una disputa por el liderazgo y unas críticas directas a Ojeda, de un sector del Partido Colorado. Entonces, Claro, también es cierto que cada departamento tiene su realidad, ¿no? Y tal muchas vez lo vemos veces- tranquilo porque si bien no está tan holgado el Frente Amplio de Montevideo, pero es más que probable que mantenga. la victoria. Entonces, y hay un tono calmo. Canelones también, que es la segunda circunscripción del país. Ahí quizás Entonces, está más claro que Montevideo todavía, ¿no? Sí. Además porque no hay tampoco interna en el Frente Amplio, Por hay candidato eso. único. Ujú, Claro, exacto. pero viste también pasa en esto de los procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Frente pierde la elección con la calle Pou,
ya se veían algunas luces de preocupación en el Frente Amplio. Si bien el Frente pierde la elección por muy pocos votos, daba la sensación de que algunas cosas no estaban marchando bien. Y está pasando, creo, eso con la Intendencia de Montevideo. De a poco se le van acercando al Frente Amplio. Sí. Eso es una luz que debería prenderse para el Frente Amplio, ¿no? Y sí, es el desafío además del candidato, si es que se confirma que gana el Frente Amplio, y si se confirma que a la interna del Frente Amplio gana Vergara, el desafío es de realmente hacer una gestión que mejore los problemas que tiene la ciudad y que mejore, y que eso se va a traducir en fortalecer el circuito de Montevideo, que es el principal para el Frente Amplio. Bueno, notable. Han sido muy amables. Muchísimas gracias por estos minutos. Los invitamos en cualquier momento y la seguimos. Bueno,